Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grata oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Para esta meditación, que es el penúltimo de los artículos de la fe, creo en el perdón de los pecados. Dice el Papa Juan Pablo II, el símbolo de la fe. Al colocar el misterio de la encarnación salvífica en el escenario de la historia, toca la realidad del mal, y en primer lugar la del pecado. Cuando nosotros miramos todo el amor de Dios, todas las cosas que Dios hace, inmediatamente se encuentran, Dios lo hizo todo bien. Y vio Dios que era bien, que era bueno, y Dios que era bueno, y Dios que era bueno. Y en un momento dado, uno choca en el mundo con una realidad que es incontrovertible, que es la realidad del mal. Y el mal se introduce en el mundo por el pecado del hombre. Y una de las cosas que nosotros tenemos es: tú te haces hombre, Señor, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo para liberarnos a nosotros también, no solamente para darnos ejemplo ni para impulsarnos, sino para liberarnos del pecado, para sacarnos a nosotros y ayudarnos a encontrar el bien. Dice el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, Jesús le muestra al hombre lo que es el mismo hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si tú, Señor, no te hubieras encarnado, nosotros no tendríamos ni idea por dónde. Pues sí, los profetas nos habían anunciado, pero tú nos dices cuál es el camino. Y nos dices que no solamente lo espiritual es una cosa buena. Ahora escuchaba algo de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y una de las cosas que impactan en San Juan Pablo es cómo él resalta el valor corporal. Dios se hizo carne, como diciendo, la carne no es mala. Dice el Papa: salvación significa liberación de todo mal, y en particular la liberación del pecado. Aunque sí, obviamente el alcance del término no se reduce a eso, sino que abraza la riqueza de la vida divina que Cristo ha traído al hombre. Según la revelación, el pecado es el mal principal y fundamental, porque en él está contenido el rechazo de la voluntad de Dios, de la verdad y de la santidad de Dios, de su paterna bondad, como se ha revelado ya en la obra de la creación y sobre todo en la creación de los seres racionales y libres, hechos a imagen y semejanza del Creador. Vemos a un Dios que es un Dios bueno, un Dios que nos ha hecho buenos, que nos ha hecho por amor. Y vemos también cómo el pecado es ese rechazo de ese Dios. No de los mandamientos. Hay una
unas frases de don Julio Diegues en este libro de Formar Personas Libres que a mí me impactaron. Dice: si la persona bien formada hace el bien cuando hace lo que quiere, es porque la virtud consiste precisamente en la formación de las propias inclinaciones. La virtud no solo confiere la voluntad a la fuerza para contrarrestar los impulsos negativos de las pasiones, sino que va configurando positivamente nuestras inclinaciones, nuestros afectos, nuestros deseos, con los que buscamos actuar. Esta dimensión afectiva permite a las virtudes modelar nuestra interioridad, tornándola progresivamente conforme al bien. Y así, la idea es que nosotros amemos hacer el bien y busquemos hacer el bien. Nos encante hacer el bien. La persona virtuosa no es la que, esforzándose por mantener a raya sus impulsos, ha logrado ser indiferente a lo que ellos sugieren, sino la que los ha formado para llegar a querer apasionadamente el bien. Por eso, al hacer el bien, disfruta, hace lo que le gusta. Claro que, pues, digamos que hay que luchar un poco para poder seguir esta senda de querer y buscar el bien. Pues todos tenemos pecado original. Todos, pues desafortunadamente, si nos descuidamos, pues tendemos a no saciarnos de Dios. Pues nos pasa lo mismo que a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, que pues volvamos a la escena del Génesis en el capítulo 3, como dice el libro del Génesis lo siguiente: le dijo la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis ningún árbol del jardín. Esto es bonito. Dios no nos puso en una selva, Dios nos pone en un jardín en el que pues estaba en la mitad del árbol, pues del jardín, el árbol del bien y del mal. Y dice: le dijo entonces a la mujer: aunque os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó a la serpiente: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto que está en la mitad del jardín os ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, porque de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que sabe Dios que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, en el conocimiento del bien y del mal. Lo primero que se insinuó es: desconfía del amor de Dios. Lewis, hablando del pecado y hablando de los mandamientos, decía que son como esas murallas o esas barreras que se ponen al lado de un acantilado para impedir que los niños se caigan en el acantilado, se caigan al precipicio, se caigan a un vacío, se hagan daño. Pero pues nosotros, igual que Adán y Eva,
desconfiamos de Dios. Y queremos llegar a ser como dioses, como dice aquí, seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Entonces, pues vamos a dejarnos guiar, a dejarnos llevar de la mano. Pues obviamente podemos ir pues dándonos cuenta después, hombre, esto porque está mal, porque está mal robar, porque está mal matar, porque está mal no ser fiel a los compromisos que yo he adquirido, porque está mal tantas cosas que pues, Dios me dice, no hagas. Sigue también don Julio Diegues diciendo, la esencia de la libertad no es la elección en un ámbito contingente, sino la autónoma afirmación del bien, que no es otra cosa que el amor. ¿Por qué elegimos nosotros acercarnos a Dios? Por amor. ¿Por qué nos alejamos desafortunadamente de Dios? Por desamor. El pecado es una falta de amor. Y ya lo hemos visto también en otros momentos en ese libro de Dioses rotos, como con el pecado, pues dice, tradicionalmente el pecado se entiende como ausencia de bien. Dicho con otras palabras, el pecado se conforma con menos que lo que Dios quiere darnos. Dios quiere, por ejemplo, que experimentemos unos placeres terrenales de modo que nos lleven a relaciones más sólidas y saludables, pero nosotros contentamos con experiencias de placer terrenal que destruyen nuestra integridad y nuestro bienestar, socavan nuestras relaciones y solo provocan el vacío. Dios quiere llenarnos a nosotros, pues en esto del tener, por ejemplo, pues Dios quiere entregarnos a nosotros muchas cosas, pero nosotros queremos contentarnos con cosas de aquí abajo. El pecado se conforma con menos de lo que Dios quiere darnos. La libertad, en este caso, no es elegir entre dos bienes, sino, pues, entre un bien impresionante y un bien pequeñito. Y sigue diciendo don Julio Diegues, la esencia de la libertad es el amor. En este sentido son plenamente libres los bienaventurados, las personas que están en el cielo. Ellos no son arrastrados violentamente por un fuerte torrente de luz, como pueden ser arrastradas las personas y cosas por un río salido de madre, o por las violentas olas de un tsunami, sino que ante la bondad divina, vista directamente, les sale desde dentro un intenso acto de amor a Dios que en ningún modo quieren apartarse. Ahora, nosotros fuimos creados así, a imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados por amor y fuimos creados para amar. Y como decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. El Papa Juan Pablo decía, en el pecado está contenida una deformación particularmente profunda del bien creada, especialmente en un ser que como el hombre es imagen y semejanza de Dios. Ya empezamos a ver, pues digamos que es como si se nos dañaran las gafas y empezáramos a ver las cosas
totalmente deformadas. Y no empezamos a ver el bien, dónde está el bien, sino que empezamos a ver un poco, pues el bien un poco más cerca de lo que debería estar. Y empezamos a coger y a hacernos daño. Cambiamos oro por baratijas, cambiamos lo que más grande que nosotros tenemos por cosas de aquí abajo. Ese es el pecado. El pecado es contentarnos con menos de lo que Dios quiere darnos. El pecado es hacernos daño. Cuando nosotros, digamos que nos contentamos con eso, no solamente nos manchamos, sino que nos destrozamos interiormente. Estábamos hechos para una relación de total amor entre Dios y nosotros, entre tú y yo, Señor. Y nos contentamos con una relación con cosas o con nosotros mismos, ni siquiera una relación personal de amor con otra persona, porque desafortunadamente cuando hay pecado, a la otra persona se le cosifica, se le hace una cosa y hacemos que esa persona no dé lo que realmente puede dar y le hacemos algo, la destrozamos, nos destrozamos nosotros y nos hacemos un daño impresionante. Por eso el Papa dice, el pecado y la redención son términos correlativos en la historia de la salvación. Nos dejamos engañar como Adán y Eva, como leíamos en ese seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. Y sigue, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer. Claro, las cosas de aquí son buenas. Y las personas son buenas. Pero si les cambiamos el orden a las cosas, las dañamos. Y dice, entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Quiso llegar a ser más inteligente, a hacer muchas más cosas sin Dios. Cuando nosotros prescindimos de Dios, dañamos todo. Los grandes problemas que han habido en el mundo se han dado por intentar arreglar o solucionar las dificultades de la sociedad sin acudir a Dios, sin el orden debido. Y dice el libro del Génesis, tomó su fruto entonces y lo comió y se lo dio a su marido que también comió. Y se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que estaban desnudos. Dicen santos de copas. Se nos dice que Adán y Eva tras el pecado se les abrieron los ojos. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos, pero no estaban desnudos antes. La desnudez de la que habla no es la simple cobertura de ropas, pues esa circunstancia no había cambiado. Para entender este cambio puede servirnos la imagen que emplea Rubnik. Dice, cuando se apaga la llama de una vela,
los ojos pueden ver el pabilo. Lo mismo puede suceder con una bombilla. Si se apaga la luz, se ve el vidrio y los filamentos, que no podríamos ver si la bombilla estuviera encendida. En un momento se apaga la luz y el cuerpo aparece apagado, opaco, desnudo. La transparencia precedente, que hacía irradiar luz y gloria, ha desaparecido, se ha vuelto opaca, impenetrable. El hombre se percibe a sí mismo desnudo, es decir, vulnerable. Antes tenía a Dios. Antes podía hacer muchas cosas, ahora está solo. Ahora se da cuenta de que realmente es lo que es. Nosotros sin Dios somos polvo de estrellas. Sí, con un alma inmortal, pero creada por Dios. Con un cuerpo que es bueno, pero creado por Dios. O hecho de esa materia, pues unido con el universo. Entonces, pues uno dice, y si yo no transparento a Dios, si yo no muestro a Dios, esa luz de Dios que estaba para transformar, ya acaba, ya daña. Fuera de la revelación, no somos capaces de percibir plenamente ni de expresar adecuadamente la esencia misma del pecado. Solo teniendo como fondo la relación instaurada con Dios mediante la fe, resulta comprensible la realidad total del pecado. Hemos destruido nuestra imagen de Dios. Y esto nos puede pasar, pues nos pasa continuamente, pues con pecados pequeños, pero también si nosotros nos descuidamos una y otra vez, terminamos destrozándonos. Estaba estudiando en estos días y pues cómo muchas veces se van adquiriendo vicios, bien sea el alcohol, bien sea la droga, bien sea la pornografía, que se empiezan por pequeñas cosas y después son inabarcables. Primero una cosa, después se hace más grande, después más grande, después más grande, después más grande, porque pues digamos que nuestra alma es insaciable. Insaciable para lo más grande. Claro, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, como hemos dejado a Dios, pues digamos que parecemos o somos monstruos, nos convertimos en monstruos que vamos devorando y destrozando y acabando las cosas que están a nuestro alrededor. En la medida en que uno se aleja de Dios, va destrozando todo. En la medida en que uno se aleja de Dios, va haciendo daño. Vamos a pedirle al Señor, y ahora que estamos hablando sobre esto, del pecado, que no nos deje, pues en el sentido de que nos ayude a encontrar la verdadera felicidad en el amor, que no nos deje cambiar el orden en nuestra vida. Don Miguel Ángel Tabet, comentando el pecado de David, el rey David, con Betsabé, la mujer de Urías, y después con Urías, que lo mandó matar para tapar ese pecado, decía: el relato muestra paradigmáticamente la impresionante capacidad del corazón humano de hacer el mal, no obstante las buenas disposiciones previamente existentes y la abundancia de dones recibidos. ¿Quién era David? Un hombre escogido por Dios. Un hombre según mi corazón, dice el libro de los Salmos.
con dones impresionantes, con capacidades impresionantes. Y dice, David actúa de un modo inaudito. Se enamora de la mujer de Urías, tiene un hijo con la mujer de Urías, manda matar a Urías. Si consideramos la fe que había mostrado en el pasado, pero dejó que la desidia y la sensualidad corrompieran su voluntad. Todos podemos caer, todos podemos ser infieles. Pidámosle al Señor, ayúdanos a nosotros a nunca ser infieles. Sigue diciendo, la enseñanza que ofrece el texto sagrado es palmaria cuando se descuida la búsqueda del bien y el progreso de la amistad con Dios. La voluntad tiende a torcerse hasta ensombrecer del todo la inteligencia, llevando al hombre a cometer los más delictuosos desmanes. Todos los cristianos podemos caer en este peligro. Por eso San José María dejó escrito, no te asustes ni te desanimes al descubrir que tienes errores. ¿Y qué errores? Lucha por arrancarlos. Estamos hablando de, creo en el perdón de los pecados. Todos tenemos pecado y podemos caer en ellos, pero tenemos a alguien que es Jesús, que vino a salvarnos de nuestros pecados, a asumir esas faltas, a volver a enderezarnos, porque nosotros solos no éramos capaces, y a perdonarnos, primero a través del bautismo, y después, como solamente nos podemos bautizar una vez, y a través de la confesión. Y ahora que estamos en tiempo de pandemia, pues esa confesión, pues digamos que se hace o se empieza en casa pidiéndole perdón a Dios. Sin ese pedir perdón, pues es imposible. Teniendo el deseo de pedir perdón a través del sacerdote en el momento en que podamos hacerlo. Lucha por arrancarlos. Y mientras luches, convéncete que es bueno que sientas todas esas debilidades, porque si no, serías un soberbio. Y la soberbia aparta de Dios. Todos tenemos la posibilidad de caer. Todos tenemos la ayuda de Dios para salir de allí. Vamos a pedirle a María, que es madre de todos nosotros, que somos pecadores, que nos ayude. Una cosa que me encantó cuando empezó el Papa Francisco su pontificado es que usualmente dice, recen por mí que soy un hombre pecador. Pues todos somos pecadores. Pidámosle al Señor que nos demos cuenta de que muchas veces nos desviamos del camino y que luchemos por volver nuevamente a Dios a través de Jesús y con la ayuda de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.